Ok, bendiciones familia, aquí estamos en nuestro módulo 5, contextos pastorales contemporáneos. Y hoy vamos a tener dos expositoras, dos pastoras. Así que permítame orar. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos con estos propósitos, de formarnos, de aprender para el servicio en tu reino, en tu casa. Bendice este espacio, Señor. Usa de manera especial a nuestras facilitadoras y que todos nosotros podamos aprender, crecer, construir nuevos saberes que puedan ser de bendición para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, entonces, ahora vamos a que la pastora se presente. Llegó Rosalba. Bienvenida, Rosalba. Bueno, antes de ello voy a hacer lo siguiente. Yo voy a leer un poco de la información que tengo de ustedes y después ustedes le dan su presentación más fluida, cualquier cosa que quieran agregar. Bueno, la pastora Rosalba Pérez es licenciada en Teología Pastoral en el CEMISUD. CEMISUD es una organización de teología en Ecuador. Estudió filosofía pura en la Universidad San Buenaventura, una filósofa interesante. Tiene diplomado en educación cristiana, es magíster en DINA, desarrollo integral de la niñez y adolescente con énfasis en familia. Leeds University. O sea, Leeds University es una universidad en Estados Unidos nuestra, del Concilio Iglesia de Dios. Bueno, allá ya tienes una foto con Timothy Hill. Es directora y fundadora del Ministerio Internacional Jiré, que consta de colegio Jiré, hogar Jiré para niñas en alto riesgo, Agar, casa de refugio para mujer, Belén, dirigido a la población migrante, directora de Educación Nacional Iglesia de Dios en Colombia. Ese cargo, bueno, ese cargo es actual o fue que usted fue directora. Ya ahorita me dice, directora de Facultad de Estudios Teológicos y Pastorales en Colombia, ministra ordenada de Iglesia de Dios Colombia. Ha sido varias veces miembro del Consejo Nacional Territorial, directora de Incidencia Social, directora de Incidencia Social Colombia, docente de teología, filosofía, seminarios, conferencias. Interesante. Ya estoy pensando en un curso de filosofía. Jessie Bastidas es venezolana, pastora de la Iglesia de Dios Ciudad Viva, directora de la Fundación Refugio Vida, como estudios es ingeniera en informática, certificación en plantación de iglesias, certificación en el programa de actualización ministerial, PROAN, y tiene un bachiller en teología pastoral. Bueno, dos mujeres muy preparadas. Bueno, pastora, bienvenida. Les entrego los micrófonos a ustedes y nuestra comunidad. Active su micrófono, estimada pastora Rosalba Pérez. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. No sé si hay pastores ahí, pero bienvenidos a esta clase. De pronto yo estoy viajando y por eso me ven en camiseta, porque es que estaba viajando de Bogotá a otra parte de Colombia. Entonces, perdónenme la presentación. Gracias, pastor, por la invitación. Es la segunda vez que estoy con ustedes, con el pastor. Gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes hoy. Es una bendición. Gracias, pastor, por pensar en mí. Gracias por la oportunidad de compartir del Señor. ¿Sí? Y con nosotros también está la pastora Jessie. Ella es una tremenda mujer de Dios. Es un tesoro escondido allá en Venezuela, oiga. Entonces, dije, no, eso no se puede perder allá. Vamos a, ¿cierto? Que esté con nosotros es una gran bendición. Entonces, yo le doy la bienvenida a ella. Gracias de verdad a Pastora Rosalba
por haberme hecho la invitación directa y a usted, Pastor Janner, por haber aceptado esta invitación de que yo fuera parte de esto. Para mí es un honor y es un privilegio compartir con ustedes de lo que el Señor me ha entregado. Bien, entonces, cuando ustedes estén desarrollando el contenido, cuando haya alguna intervención de los participantes, por favor, los participantes ahí aprovechan y dicen su nombre, dicen dónde están pastoreando, algo así. Bien, continúen, pastoras. Las preguntas las dejamos para lo último, mejor. Como ustedes Sí. entienden. Es decir, acabamos una parte y vienen preguntas, viene como una especie de charla, de preguntas. Aquí estamos todos aprendiendo, ¿sí? Entonces, así, siéntase con toda la libertad, pero sin interrumpir, sino que vamos a arrancar. Hacemos una especie de pausa de pronto y ustedes preguntan, ¿sí? Todo lo que quieran preguntar. No sé qué dice la pastora Jexy. No sé. Al fin, yo creo que cuando terminemos la primera parte, dejar que despejen dudas con sus preguntas y ya después la continuamos. Bien. ¿Listo? Entonces nos dice cuándo arrancar. ¿Se puede compartir cámara, pantalla aquí? Sí. Listo, entonces vamos a orar primero. Si no, ustedes no se convierten hoy. Vamos a convertirnos hoy. ¿Listo, pastores y hermanos? Eso, a mí como me gusta verle la cara a ustedes. A ver, muestren esa arte que el Señor ha hecho con sus caras. Amén. Somos la imagen de ese Dios lleno de amor y usted es la imagen de ese Dios. Amén. Entonces, así es de que sonrían. Mire, el pastor siempre, Adel siempre está sonriendo. Siempre lo veo sonriendo. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe. Sí, aquí es una charla donde todos vamos a aprender. Amén. Señor, te damos gracias, papi. Gracias por tus hijos amados que están ahí en sus casas, quizás en la oficina o en el trabajo, quizás en un carro. Papi, te pido que los bendigas, que tú nos dirijas en esta clase, Señor, que tu presencia, Señor, sea tocando cada persona, Señor, cada estudiante. Señor, esta clase no es casualidad. Tú no eres un Dios de casualidades. Tú eres un Dios de proyectos, Señor, de propósito, de cosas puntuales. Tú eres muy intencional, Señor. Y si nos has colocado, Señor, a dos pastoras, Señor, mujeres, a dar esta clase porque tú tienes un propósito, Señor, de hablar. Y un propósito con nosotras de hablarnos también, papi. Gracias, Señor, por la oportunidad. Toma hoy toda necesidad, Señor. Toda ansiedad de tus hijos, Señor. Todo problema que tengan, Señor, te los entregamos a ti, Padre. Señor, tomamos también toda autoridad tuya, Señor, y llamamos palabra de sanidad si hay alguno enfermo, Señor. Que toda ansiedad sea quitada, Señor, y que tu presencia sea derramada en esta clase, Señor. Queremos tu presencia. Si tú no estás, esto será conocimiento solamente. Queremos tu presencia sobre cada estudiante, sobre cada persona. Que tu amor nos cobije hoy, Señor, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor tuyo que sobrepasa todo conocimiento, Señor. Pasa todos los conocimientos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo, mis hermanos? ¿Listos? Ahora sí. Amén. Vamos a compartir pantalla. ¿Listo? Vamos a hablar de los contextos pastorales contemporáneos. ¿Sí? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es lo que estamos mirando? Necesitamos mirar la cultura, necesitamos mirar la historia, necesitamos mirar todo lo que rodea la pastoral contemporánea. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Sí? Pero para hablar de lo que nos rodea tenemos que ver, hay un dicho
¿cierto? Una frase que dice que el que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿sí? Y si nosotros como iglesia no conocemos la historia de nuestros antepasados, de la iglesia primitiva, del mismo Antiguo Testamento, del mismo Nuevo Testamento, de la actualidad de la iglesia de la Reforma, por qué sucedió la Reforma y todas estas cosas, no vamos a entender el momento en que estamos viviendo los que estamos aquí como pastores, que estamos pastoreando, que estamos bregando todos los días con las personas, y que no es lo mismo pastorear en la Edad Media que pastorear ahora. No es lo mismo pastorear hace 20 años, ¿sí? Hace 33 años más o menos, yo comencé una iglesia en Cota y no es la misma gente, o es la misma gente, pero ha cambiado. Es la forma cambia, la esencia nunca cambia. La esencia siempre son los principios que Dios nos ha dejado, pero necesitamos cambiar las formas. Desde ya, yo les reto que en esta clase lo que necesitamos es cambiar la mentalidad, ¿sí? Vamos a mirar la siguiente, mi pastora. Gracias. ¿Cuáles son los contextos pastorales contemporáneos? La iglesia, la sociedad, lo que vamos a ver, la ética cristiana, el papel de la mujer en el liderazgo y desafíos actuales de la iglesia. ¿Cuáles serán esos desafíos? Estos son los 4 temas que el pastor nos dejó. Y vamos a hablar hoy. Yo estoy desde mi celular, así es de que de pronto me equivoqué. Está el contexto, los contextos pastorales contemporáneos. Estamos en una era de la globalización, ¿sí? Todo es global, todo es, no podemos, como antes quizás, ¿sí? No es lo mismo pastorear hace 15 años, y yo se lo digo con experiencia, no es lo mismo pastorear hace 15 años, 20 años, a pastorear ahora, ¿sí? Las redes, ¿cierto? Las redes, el que no maneje redes, un pastor que no maneje redes en este momento está mal, ¿sí? Necesitamos manejar las redes, necesitamos actualizarnos, ¿sí? Entonces estamos en una globalización, estamos en los avances tecnológicos, ¿sí? El que no se actualiza va a quedar añejo y se va a quedar ahí, ¿sí? Hay una diversidad cultural y religiosa, gracias, pensamientos y formas de evangelismo diferentes. Ya, si ustedes miran, antes yo recuerdo salir a los parques, salir a las casas, golpear en las casas y dar el tratado y evangelizar, ¿cierto? Yo era un poquito audaz, me iba hasta un sector aquí en Colombia, en Bogotá, que es toda la zona de prostitución. Y como era líder de jóvenes, entonces iba a evangelizar allí porque yo lloraba por esa gente. Mi corazón se conmueve con esa gente. Y qué tremendo, les voy a contar una anécdota. Una vez evangelizando, yo iba todos los sábados con los jóvenes. No sé cómo, no lo haría ahora, ¿no? No sé cómo me metía en esos sectores tan tremendos de pura prostitución. Y entonces estoy evangelizando una trabajadora sexual y me siento en el jardinel con ella, le llevo café, le doy con pan y me dice, le hablo de Jesús, me dice, no, yo me convertí hace un mes. Entonces le digo, y entonces, me dice, sí, lo que pasa es que yo estoy trabajando hoy para llevar las flores para mañana al Señor. Eso a mí me dejó, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes? Yo dije, Señor, yo me puse a llorar después, yo le decía, Señor, ¿cuánta gente en nuestras iglesias está pasando por luchas y de pronto mujeres que han pasado por esto o qué evangelio estamos predicando? Eso fue hace como unos 15 años, 20 años, yo creo, no más, ¿sí? Yo era líder de jóvenes y eso a mí me quedó sonando. Entonces yo dije, un día voy a hacer una casa para mujeres. Y ahí el Señor sembró eso en mi corazón, ¿sí?
y hemos ayudado a cantidad de mujeres en la prostitución y han salido, gracias al Señor. Pero el evangelio que nosotros estamos predicando hoy, ¿cómo es? El pensamiento ha cambiado, la forma ha cambiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo está usted evangelizando? El evangelismo no es lo mismo, no es lo mismo. Eso me pasó hace más de 20 años. ¿Cómo evangelizar una persona a la prostitución? Porque a veces nosotros llegamos con el tratado, con la Biblia para pegarles en la cabeza y eso, había un dicho antes, ¿cierto? Que la letra con sangre entra. Y a veces nosotros en la iglesia evangelizamos de esa manera. Queremos evangelizar como hace 50 años. La palabra no cambia, mis amados pastores y hermanos que están aquí. No cambia. Es la forma. Necesitamos saber que la sociedad ha cambiado, que la cultura ha cambiado. Según los sociólogos, ha habido un cambio tremendo, ¿sí? Entonces necesitamos también como pastores y líderes actualizarnos. ¿Cómo evangelizar en este tiempo? ¿Cómo hacer discípulos en este tiempo? ¿Sí? ¿En qué momento histórico, piénselo por un momento, a usted le tocó pastorear? En este momento. ¿Cómo es? Piénselo por un momento y me lo anota ahí en el cuaderno, o en la hojita que esté anotando en el celular. Y ve pensando, ¿cuál es el momento histórico que me tocó vivir en el lugar donde estoy? ¿En la oficina? ¿Cuál es mi contexto cultural donde estoy? ¿Cómo yo estoy evangelizando? ¿Cómo yo estoy predicando? ¿Estoy predicando a Jesús o estoy predicando a una iglesia? Porque a veces estamos predicando a la iglesia y no a Jesús. Entonces miremos bien el contexto en que estamos. Los desafíos pastorales en este momento son tremendos, ¿sí? Cuando uno mira, ¿cierto? Lo que quiere decir iglesia, de eclesía, ¿cierto? Llamados afuera, ¿cierto? En el griego, era que la iglesia debe salir de las cuatro paredes, ¿sí? Pero nosotros a veces nos quedamos en la iglesia y tomamos el texto de Hechos, ¿cierto? Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y no estamos saliendo, necesitamos salir. Jesús está, yo digo siempre, Jesús está en las calles, Jesús está en el niño, en el niño que está siendo atropellado, en la mujer que está siendo prostituida porque necesita plata para mantener sus hijos, y quizás usted esté diciendo, pues hay otros trabajos, pero a veces eso fue lo que aprendió, porque muchas de ellas han sido violadas, muchas de ellas han sido abusadas y trabajan en eso. Se les enseñó eso y con eso levantan sus hijos. Yo he escuchado tantas historias de ellas, ¿sí? De niños. Fuimos llamados afuera, ¿sí? Eclesía, ¿sí? El pueblo judío, ¿cierto? Cuando vienen los 3 cautiverios, que yo creo que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Los 3 cautiverios con Babilonia. Ellos se les destruye el templo y lloraban, ¿se acuerdan? Que eso está ahí en Zacarías, que están varias partes, en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, ¿cierto? Que atraviesan por todo esto, que aún el libro de Daniel no que lo querían dejar entrar y porque está escrito en otro, y al fin entra, pero yo no voy a hablar de Antiguo ni Nuevo Testamento, yo voy a hablar del contexto de la iglesia dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos decir que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, pero sí existió el templo, ¿sí? Y entonces, como destruyen el templo, ¿qué hacen? Van a la sinagoga y comienzan las sinagogas. Entonces, determinada cantidad de judíos que había, entonces comenzaron una sinagoga. Y eso es muy bueno para plantar iglesias. La pastora Alexi es experta en ese tema de plantar iglesias. Y planta iglesias, tiene como 2 o 3 hijas. Ahí está una tremenda, así de que las que la quieran decir que les dicte ese curso y que les enseña a plantar iglesias, es una tremenda en eso. Y en otras cosas, ¿sí? Predicación. Entonces, mire mis hermanos, que a mí eso me toca. Yo digo,
cuando viene la crisis del rompimiento del templo, que le destruyen el templo, que le destruyen, porque ellos piensan, ellos recuerden que el templo era el todo, era el centro de todo, ¿sí? Y cuando se acaba ese templo, se lo rompen en el cautiverio, ¿sí? Entonces, por eso hay algunos salmos, ¿cierto? Que dice, uy, yo me acuerdo cuando fui con la multitud y le traje a la casa del Señor y entre voces de fiesta y de júbilo, Señor, ¿cierto? Y podemos aplicar algunos textos de estos. ¿Por qué te abate su alma mía? El salmista está tremendo. Se destruye ese templo. 3 veces son llevados a la cautividad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen cuando se destruye el templo? Sinagogas, ¿sí? Donde podemos plantar iglesias, donde podemos levantar iglesia de Dios en todo el mundo. Estamos con la visión de plantar iglesias. Podemos plantar iglesias en cualquier parte, ¿sí? Entonces, siempre que viene una crisis en su vida, en el ministerio, es porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito. Entonces, aquí Dios levanta las sinagogas, ¿sí? Y hay un cambio cultural. Los babilónicos los toman cautivos, algunos, otros quedan allí, ¿cierto? En Jerusalén, cuando Nehemías, cuando Esdras, que leen la ley porque se les había olvidado, ¿sí? Que eso es lo que necesitamos en este tiempo, a veces volver a la palabra, volver a la dependencia con el Espíritu Santo, porque la iglesia se acomodó mucho, está muy cómoda. Y allí pasaba con los judíos lo mismo. Siempre que hay una crisis, Dios va a permitir cosas. Dice que si miramos a Jerusalén y el pueblo judío, vemos los 3 puntos importantes, las 3 cautividades que hay con ellos, ¿sí? Después viene toda crisis, y recuérdelo bien, trae algo nuevo, ¿sí? Pero nosotros somos muy en el confort. Nosotros como cristianos somos muy dados a bañarnos, decimos nosotros aquí en Colombia, a sentarnos, a que todo esté tranquilo. No nos gusta que la barca se mueva un poco. No nos gusta, nos causa angustia, ¿sí? Nos causa angustia que las cosas cambien. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Que habla del cambio. A veces estamos muy amañados. Mira, la iglesia yo la miro en este tiempo muy tranquila, porque no está perseguida, ¿sí? La persecución, el enemigo no la está haciendo de la misma manera, la está haciendo en nuestras emociones y en nuestro pensamiento, ¿sí? Y necesitamos combatir con eso. Después de la pandemia, vienen unos cambios tremendos en el mundo. Entonces vienen las redes, ¿sí? Si le damos la vuelta, la otra, Filmina. Si nosotros miramos la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está, ¿cierto? Que deja la iglesia en Hechos, vemos a un Jesús que hace iglesia de una forma diferente. Y quizás usted me dice, no, el Señor no hizo iglesia. El Señor formó un equipo. En este tiempo contemporáneo no podemos ser llaneros solitarios. En este tiempo contemporáneo necesitamos trabajar en equipo. Que la gente, el equipo que tenga, sean mis amigos, sean los que ellos conocen la visión, viven con la visión. Jesús cogió sus 12, ¿cierto? Y vivió con la visión, estuvo con la gente, les decía las cosas, pero tenía un núcleo pequeño y después un núcleo más pequeño, ¿sí? A Juan, a Pedro, a Jacob, ¿cierto? Andrés, y iba reduciendo, pero formó 12 que revolucionaron el mundo. ¿A cuántos, si usted es pastor, está formando? Porque a veces en la iglesia hay muchos miembros, pero pocos discípulos. En este tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, van a haber varias cosas importantes. Y usted lo puede mirar en Hechos.
milagros. ¿Qué pasó con la iglesia? Se nos hace raro un milagro, se nos hace raro que la unción caiga, que la unción bautice, que el Espíritu de Dios ministre, se nos hace raro. Ya como que eso no sucede. ¿Qué nos pasa? Estamos en confort. La iglesia primitiva tuvo unos desafíos, hubo persecución, ¿sí? Le llamaron los revolucionarios del tiempo, los que revolucionaron el momento histórico por los milagros, por el poder que emanaba de ellos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia en este momento? Mire, estamos mirando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, ve a la iglesia primitiva, que es una iglesia que hace la diferencia. Fueron rechazados, ¿cierto?, por la sociedad del momento, ¿sí? El mismo apóstol Pablo es rechazado porque es diferente, ¿sí? Y algo que va a suceder si usted se mete en los desafíos contemporáneos que hay para la iglesia, para la pastoral, es hacer la diferencia. ¿Cómo? En la forma de hacer los cultos, en la forma de predicar, en la forma de vivir, en la forma de enseñar, al estilo de Jesús. ¿Sí? Jesús revolucionó todo. ¿Sí? Por eso lo mataron también. ¿Sí? Pablo fue criticado por los mismos discípulos, por los mismos apóstoles. Le dijeron, usted no fue llamado. Pero mira dónde tiene que ir con la crisis que hay allí, que hacen allí, que tiene que ir a los gentiles. Fue llamado a los gentiles. ¿Sí? Ve pensando un momentico y anótalo ahí. ¿Quieres ser un pastor o un líder contemporáneo? Mientras yo prendo la luz aquí. Bueno, no alcanza a aprender sino un solo bombillo, porque esta casa no es mía. Estoy mirando a ver dónde se prende y no encuentro. Siempre que queramos ser respuesta al mundo, va a haber oposición. Si en su vida como pastor no hay una crisis, porque no crece la iglesia, una crisis porque usted es líder, pero está conforme allí y no está como diciendo, oiga, no estoy haciendo nada para el Señor. Mi iglesia no crece, ¿qué está pasando? Usted necesita mirar el libro de Hechos. Lo que tenía la iglesia primitiva era que estaban en intimidad con Dios. Había una diferencia en ellos. Se les conocía como los revolucionarios del momento. ¿Cómo lo conocen a usted en este momento? ¿Mm? ¿Qué clase de pastores en este momento? Necesitamos pastorear al estilo de Jesús. La esencia no es negociable, pero la forma sí. Necesitamos una forma nueva y Dios da ideas y necesitamos mirar cómo es. Pasamos la otra filmina, porfis. Quisiera intervenir en este punto con respecto a lo que es iglesia y sociedad. Creo que mayormente se presenta como una problemática, ¿sí? En dos puntos. Está iglesia y sociedad, viendo la sociedad como un estado en el que en los tiempos antiguos había conflicto. Lo vemos desde el momento que venía la persecución a la iglesia porque no estaba siendo aceptada. Pero también está el término de iglesia y sociedad como un todo. O sea, la iglesia es parte de la sociedad. Y en esto, la pastora Rosalba hablaba un poco de lo que es la secularización
y me gustaría hacer diferencia en 3 modelos de cómo la iglesia y la sociedad se relacionan. La primera es la iglesia contra la sociedad. Creo que esa todos la conocemos, ¿verdad? La iglesia que está en contra de todo lo que tiene que ver con la sociedad o a lo que llamamos mundo. Es como que la iglesia está en una película de antagonismo donde nosotros estamos en contra de todo lo que ofrece el mundo, donde debemos luchar en todo lo que según nosotros consideramos es malo, es pecado, es diabólico, es inaceptable. Entonces, en este punto, nosotros deberíamos evaluar muy bien porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero la iglesia en este punto está en contra de la sociedad. Háblese de mundo, porque más adelante dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús o el Señor se refiere en su palabra de que mundo tiene que ver con sociedad, o sea, está refiriendo a lo que es la humanidad. Entonces, es posible pensar de que a esto que nosotros creemos mundo, podemos rechazar lo que ellos pueden estar haciendo, pero no a la gente. Y lamentablemente, la iglesia, cuando entra en este conflicto con la sociedad, cuando está en contra de la sociedad, se olvida de que debe comunicar a Jesús y comienza en un eterno conflicto. ¿Hasta qué punto la gente tiene que estar bien, sana o arrepentida para que pueda entrar a la iglesia? Hasta qué punto la iglesia tiene que, las personas tienen que estar o bien vestidas o arrepentidas o cuántos niveles de santidad y de fe tiene que tener para que pueda ser aceptada dentro de la iglesia. Entonces, vemos que hay un punto donde la iglesia está contra la sociedad, pero también está otro modelo en el que la iglesia es absorbida por la sociedad. Esa donde la iglesia pierde como esa voz profética porque imita todo lo que la sociedad ofrece. Imita tanto la sociedad que incluye, que termina entonces por toda su cultura, tanto que empezamos a incluir toda su cultura en nuestro discurso dentro de la iglesia. Y empezamos a hablar que no es que esté mal que nosotros hablemos del ser, pero empezamos a hablar y a predicar teologías que van en contra de la palabra, en que el Señor dice, bueno, que vas a estar siempre bien, que vas a ser siempre próspero. Empezamos a enfocar a la gente como que Dios nos sirve a nosotros y no que nosotros le servimos a Dios. Y de esta manera apagamos la voz profética de Dios a través de su palabra. Lo que realmente nosotros necesitamos es hacernos estas preguntas, o sea, ¿qué tiene esto que ver con el evangelio? O esto que yo estoy enseñando, que he incluido de afuera, ¿qué tanto me enseña o me confronta con respecto a ser discípulo? O cómo esto contextualiza lo que dice su palabra acerca de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirlo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la iglesia se imita, empieza a imitar. No es lo mismo que contextualizar, ¿sí? Contextualizar es que nosotros nos conozcamos y empecemos a ser empáticos con la gente también, pero otra cosa es que imitemos todo lo que tiene que ver fuera de la iglesia y que dejemos de lado lo que dice realmente su palabra. También, y creo que este sería el concepto mejor establecido para lo que es iglesia y sociedad, que es la iglesia y sociedad en tensión. En este modelo se distingue lo que es la iglesia y sociedad, pero no son la misma, no se mezclan, sino que la iglesia está para servir y ser luz a la sociedad, para llevar a la sociedad a un encuentro con Cristo. La iglesia tiene una misión, ¿cierto? Que es proclamar el evangelio, extender el reino de los cielos, desarrollar una acción social que lleve a las personas al reino del Señor. Y si nosotros
tenemos conciencia de quiénes somos como iglesia, así tal cual como Jesús lo hizo. Jesús mismo, él no excluyó a nadie. Tampoco dijo, bueno, está bien que andes y adulteres, está bien que andes y robes, está bien, sino que les amó tal cual como estaban y les confrontó. Porque cuando les iba a sanar, no le decía, eres sano, sino que le decía, vete y no peques más. Les confrontaba que, epa, tú eres un pecador y necesitas ser restaurado. Yo te sano, pero tú debes empezar una vida nueva. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Que la acción social de la iglesia debe estar orientada a esto, hacia lo que es el Señor, hacia lo que es la justicia del Señor. Así que creo que cuando hablamos de iglesia y sociedad no la podemos separar, pero tampoco tomarla como que son una sola, sino que la iglesia está para servir a la sociedad, de manera que nosotros podamos llevarlos a un encuentro con el Señor. Cuando nosotros estamos hablando, gracias, pastora, cuando nosotros estamos hablando de iglesia y sociedad, también necesitamos preguntarnos, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿Sí? Si la iglesia está enferma, la sociedad va a estar enferma. ¿Sí? Porque a veces necesitamos, o siempre necesitamos como pastores y como líderes estar sanos para sanar allá afuera. ¿Sí? A la iglesia vienen los enfermos, pero nosotros queremos que vengan sanitos ya. Y no pueden venir sanos, están enfermos. Todos los que vamos a la iglesia es un hospital que necesita sanidad. ¿Sí? La iglesia necesita ser sana para poder sanar el mundo que está en crisis. ¿Sí? Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, ¿cierto? Que era un ladrón, ¿sí? Que no lo querían a Nicodemo, que roba, era un pequeño, yo digo, no importa, ¿cierto? Y tengo una predicación sobre eso, no importa que nuestro traje se eche a perder, que el traje del político, del que roba, del que daña allí, que no cumple su papel como gobernante y todo esto, necesita de Jesús. El niño que está en la calle necesita de Jesús. La prostituta necesita de Jesús. Toda esta gente que están en estos sectores del LGTB necesitan de Jesús. ¿Qué está haciendo la iglesia en este momento? ¿Qué estamos haciendo como iglesia frente a esta problemática que hay? Porque a veces queremos que la gente venga sana a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en la sociedad? Yo tengo un dicho que dice, según las bienaventuranzas, si eres sal, sal. ¿Sí? Es decir, si tú eres sal, sal a las calles, sal a traer a la gente. No a condenarla, ¿sí? No a darle bibliazos, es a alcanzarla con el amor de Jesús, ¿sí? La iglesia de hace 20 años trabajó mucho sobre la ley. Todo era condenación, todo era condenación. La iglesia de ahora se ha dado cuenta que el amor de Jesús es el que necesitamos predicar. Necesitamos predicar a un Jesús que libera, que sana, un Jesús que ama, ¿sí? Porque nos amó a nosotros, hizo un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Entonces necesitamos anunciar a ese Jesús. Cuando viene la mujer en adulterio, ¿cierto? Que se la traen a Jesús, ¿sí? Y que eso va a estar conectado con la ética un poco crítica. Jesús permite que se la boten a los pies de él, ¿cierto? Lo raro es que traen a la mujer, pero el hombre que estaba con ella, ¿qué pasó? ¿Cierto? Dos, el Señor no se aterra, se queda callado, se queda quieto. Todos iban a apedrear a aquella mujer, eso decía la ley. Pero ¿qué pasó con el hombre? Jesús es paciente, es tranquilo, escribe en tierra, ¿cierto?
como distrayendo a la gente, como diciéndole, mire eso. Y se levanta su rostro y les dice, bueno, si alguno de ustedes no ha pecado, puede tirar esa piedra. ¿Qué hace la gente? Dice que desde el más viejo, mire lo tremendo, y ahí lo narra muy bien, desde el más viejo hasta el más joven, tuvieron que botar las piedras. ¿Y qué le dice a la mujer? La mujer le pregunta, ¿dónde están los que te están condenando? Y quizás también el Señor te esté diciendo a ti hoy, deja de vivir ese pasado de condenación porque hiciste algo malo y vive por la gracia. Y aprende a predicar la gracia y el amor, ¿sí? Ya no hay condenación en Cristo Jesús para aquellos que viven en Él, ¿sí? Necesitamos ser una iglesia que sale a las calles, una iglesia que evangeliza, que predica de Jesús con amor, ¿sí? Que habla de Él con amor. No la iglesia antigua, ¿cierto? Nosotros tenemos varias fases de la iglesia en sí, ¿sí? Cuando viene Lutero, ¿por qué se levanta Lutero a hacer las 95 tesis? Porque había una necesidad tremenda. ¿Por qué vinieron los avivamientos? Los avivamientos vinieron por eso, porque había crisis. En este momento, el Señor dice que quiere derramar un avivamiento y está profetizado y el Señor lo ha dicho. ¿Qué espera el Señor de nosotros como iglesia contemporánea? Tenemos unos grandes desafíos. Volver a la palabra, volver a la búsqueda desesperada como aquellos hombres que se arrodillaron y le dijeron, Señor, tú lo prometiste, necesitamos un cambio. Necesitamos un avivamiento, pero necesitamos un cambio en nuestras vidas como líderes, como pastores, para anunciar de Jesús con amor. Un Jesús que cambia, que transforma. No somos nosotros, es Jesús que puede transformar la historia de una persona, que puede cambiar la historia de una persona, ¿sí? Necesitamos a ese Jesús, predicarlo, que la gente vea en nosotros a Jesús. ¿Amén? Sí. ¿Sí están todos ahí? ¿Cómo? Que si están todos ahí, porque es que... Sí, estamos por aquí. muy bien, muy bien. Estamos aquí, Eso, muy bien. estamos aquí. Muy bien, muy bien. Yo dije, no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que salieron corriendo? Sigue, pastora. Sigue, pastora. Sí, yo creo que ya lo que acaba de decir la pastora Rosalba da pie para hablar un poco de lo que es la ética, o sea, qué es aceptable, qué podemos hacer, qué es aceptable dentro de la iglesia cuando hablamos de sociedad. Pero no sé si alguno tenga preguntas antes de pasar al siguiente tema. ¿No? Continuamos entonces. Bueno, una pregunta. Ajá. Cuando usted se refería a la iglesia y sociedad, las tres características, ¿cuál era la última? Iglesia y qué. Usted mencionó la iglesia en contra de la sociedad primero, la iglesia como que se disuelve en la sociedad y había una tercera que no pude. La iglesia y sociedad en tensión. ¿Sí? Intención. Yo puse Intención, aquí partiendo intención. de que en toda relación pueden haber tensiones porque hay diferencias de opiniones, diferencias de carácter, y no es que la iglesia esté en conflicto con la sociedad, pero sí está presta para lo que el Señor dice. No es que la iglesia va a aceptar todo lo que la sociedad dice, sino que la iglesia va a mostrar a Jesús y cuál es el carácter real de Jesús para atraer a la sociedad hacia los pies de Cristo. Por eso se habla de tensión, porque no es que nosotros vamos a atacar a la sociedad. Nosotros vamos a amar a la sociedad, aún en medio de las contradicciones que hay en ella. A la palabra es tensión. Tensión, sí. Tensión. Muy bien. Eugenio, ahora. Sí, quería preguntarle a la pastora Rosalba
no sé si yo entendí mal, pero dice, si la iglesia está sana, la sociedad está sana, o si la iglesia está enferma, la sociedad está enferma. ¿Entendí así, pastora? Sí, correcto. Si la iglesia está enferma, no puede sanar la sociedad, Exactamente. porque es sal. La iglesia ha perdido el sabor. Dice, si la sal pierde su sabor, no va a sazonar. Sí. Excelente, gracias. Bien, Yo seguimos. tengo una ¿Sí? pregunta entonces. Sí, ¿cómo relacionamos la explicación que se termina de dar con el término usado por algunos de que la iglesia es un hospital? ¿De que la iglesia? Es un hospital. Sí, la iglesia es un hospital. Toda la gente que viene a la iglesia está siendo sanada. De un hospital, ¿cómo se sale? Aparentemente sano o muerto. ¿Cierto? Así se sale. Entonces, la iglesia, si no está sana, entonces está en el otro lado, ¿cierto? La iglesia, a ver, cuando hablamos de muerte o pasividad de la iglesia, es cuando se mueren partes de nuestro cuerpo, la gente dice que se toca y no siente, no siente, no siente. No sentimos la carga por el mundo, no sentimos la pasión por el mundo. Entonces queremos y nos tomamos de pretextos, ¿sí? Y decimos, no, el Señor dice que en la iglesia primitiva la gente venía a la iglesia, que se convertían dentro de la iglesia, ¿no? Que venían. No hay que salir, no hay que evangelizar. Entonces, se ha perdido la carga por los perdidos, por la gente que necesita de Jesús, ¿sí? Si la iglesia está enferma, es decir, que siguió enferma, que no ha permitido que Jesús lo sane, sino que se ha vuelto cultos para ellos, donde me ministras tú, yo te ministro, y aquí contentos, y si viene alguien nuevo no lo atendemos, ¿sí? Y no buscamos la oveja perdida, porque decimos, yo no voy a descuidar estas, pero el Señor dejó las 99 por una sola, ¿sí? Y necesitamos salir, eso nos habla de salir. Eclesía es afuera, ¿sí? Pero decimos que la gente debe venir a la iglesia. No, nosotros debemos de salir a buscarlos, ¿sí? Y eso es la incidencia social también, ir, ¿cierto? Mateo 25:35, ¿cierto? Nos dice que es ir, una iglesia que incide en la sociedad, en lo político, en el gobierno, en todas las esferas. La iglesia debe incidir y debe hacerse sal en todo lugar, hospitales, colegios, todo esto son plataformas misionales, plataformas donde podemos hablar de Jesús, ¿sí? La iglesia debe salir del encierro donde está y salir y predicar de Jesús, ¿sí? ¿Listo? ¿Continuamos? Sí, seguimos. Sí, seguimos. Ok. Hablando entonces partiendo de lo que dice la pastora Rosalba acerca de lo que es la iglesia, el salir, vamos a hablar un poco de lo que es la ética cristiana. Creo que muy poco se estudia, muy poco se lee acerca de lo que es la ética, sino que nos vamos de una vez a lo que se nos dice dentro de la iglesia. Ellos nos dicen que está bien, que está mal, y nos apegamos a esto. Pero hablemos un poco de lo que es ética. Se dice que ética proviene del griego antiguo ethos, que significa carácter, ¿sí? Modo de ser o costumbre. Hay otra versión que dice que habla solamente de lo que es el estudio del carácter, así como lo dice aquí más adelante, y las costumbres humanas, así como la reflexión sobre lo que se considera moralmente incorrecto o correcto en la conducta. La ética se relaciona directamente con el carácter de la persona, pero creo que dentro de las iglesias lo hemos relacionado más con la parte moral solamente. La ética trata las necesidades más profundas
que puede haber o las necesidades o intereses más profundas que puede haber en una persona. El ser humano está constituido de forma intelectual, ¿sí? De forma racional y moral, ¿sí? Y no quiere decir que tampoco esté la parte emocional, pero hoy vamos a hablar de lo que es la parte racional y moral. El ser humano no solamente está constituido para razonar o lo que es su conciencia, porque de ahí es donde vamos a pegarnos un poco, lo que es su conciencia, como lo dice en el Nuevo Testamento, cuando habla del corazón, cuando el Señor nos habla del corazón, se refiere a la conciencia que tenemos, y eso lo podemos ver bastante en Romanos, ahorita lo vamos a ver. La conciencia que tiene la persona, es decir, la persona no solamente percibe cómo son las cosas, sino que también se da cuenta de que estas cosas pueden ser buenas o malas. Y en un mundo donde la sociedad o donde la iglesia se ve como que atrapada o entre la espada y la pared con respecto a la sociedad, creo que nosotros hemos dejado de lado esta complejidad y la dificultad que tenemos con la problemática moral. Si nos ponemos a hablar y ver todo lo que se mueve hoy día en nuestro contexto, la moral no está pegada a lo que dice la Biblia o a los valores cristianos, porque en los tiempos de antes así sucedía, pero ahora no, ahora es cómo te sientes, si tú te sientes bien, pues va a estar bien. Si tú crees que esto te va a dar buenos resultados, pues hazlo, va a estar bien. No se trata más de lo que quizás Dios dice, sino de cómo se sienta la persona. También tenemos la tendencia anticristiana que ya la gente no se apega a los valores. En los tiempos de antes, las personas veían lo que era moralmente bueno, era si Dios lo permitía, si Dios lo aceptaba, pues ahora no. Ahora hay un pensamiento anticristiano y podríamos decir hasta ateo, porque la gente ya no quiere saber nada de Dios. Y lo peor del caso es que nosotros como iglesia, pues no estudiamos estos agentes. Nos enfocamos en que debemos hacer, como decía la pastora Rosalba, el culto, en una actividad, en los números, en eventos y tomemos la foto, pero no estamos enfocados en ser iglesias relevantes, lo que realmente necesita nuestra sociedad hoy. Entonces, la conciencia sería como el agente moral de todo creyente. Sí, partiendo de que la conciencia, o como se refiere en Romanos 2:14, que dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan bien o les indican que están haciendo lo correcto. Partiendo de entonces de que la conciencia para nosotros es el agente moral de todo cristiano. ¿Qué necesitamos entonces? Hacernos conscientes de la realidad de Cristo en nuestras vidas. De allí parte nuestra ética. Más que hacer o deshacer, es hacernos conscientes de la realidad de Cristo en nuestras vidas para que su carácter, para que nosotros podamos aprender cómo es su carácter. Empezar a establecer una conducta, no porque alguien más lo dice, sino porque estoy conociendo a Cristo, estoy conociendo el carácter de Cristo y quiero adoptar ese carácter. En Romanos 9:1 dice que con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Es decir, no es que la conciencia es el Espíritu Santo. Yo me hago consciente de mi realidad de Cristo a medida que estoy estudiando la palabra del Señor. El Espíritu Santo puede hablar a mi vida, el Espíritu Santo se puede revelar a mí,
pero si yo estoy consciente de quién es Cristo, pero si yo estoy estudiando y conociendo de Él a través de su palabra. Entonces, no sé si la pastora Rosalba quiera comentar algo al respecto. Mira, Jesús fue tan radical en la ética y entonces se sube al monte y comienza a dar las bienaventuranzas. Así de sencillo, ¿sí? Y le dice a sus discípulos, ¿cierto? Entre sus discípulos estaban mujeres. Y les dice, mira, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró. Es decir, la cosa más grave de lo que ustedes piensan, no es la mujer, es lo que siente el hombre en su corazón. ¿Sí? No es la mujer, es lo que sentimos. ¿Sí? Alguna vez un hermano de la iglesia se me acercó y me dijo, pastora, hable con esa hermana para que no se traiga determinada ropa porque, uy, no, eso es una tentación. Le dije, mi hermano, pero el problema está en su corazón, no en ella. Ella ni se da cuenta cómo se está vistiendo. El problema tiene que bregar usted en su corazón. Y a veces tenemos que mirar en nuestro corazón. Jesús dijo, la cuestión es mucho más grave, le dijo a los discípulos. Es su corazón. ¿Sí? Y allí Hebreo nos lo dice. Las cartas del apóstol Pablo son muy claras, ¿cierto? Y Jesús es todavía más claro, ¿sí? Cuando habla de ética, le dice, mira, la ley decía diente por diente, ¿sí? Yo le digo que no. Si les pegan en una mejilla, voltea a la otra, ¿cierto? Es decir, perdona. ¿Hasta cuántas veces? Perdona. ¿Hasta cuántas veces? Sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando. Entre más perdonamos, más sabios nos hacemos, más elásticos. Es decir, nos podemos estirar. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? La ética de Jesús es diferente a la nuestra. La ética de Jesús no está condenando como nosotros. La ética de Jesús no es como cuando el Señor viene, ¿cierto? Y es crucificado y si uno mira, ¿cierto? En las películas, ¿cierto? Uno mira y dice, tremendo lo que le tocó vivir al Señor, ¿no? Él viene con una ética diferente, viene a cambiar, a decir, apliquen la ley de esta manera, la gracia, el perdón, el amor, ¿sí? Cuando miren a una mujer, mírenla como un cuerpo humano. Sean capaces de no desearla. Sean capaces de no desnudarla con la mirada. ¿Sí? Sean capaces de mirarla como uno de ustedes, le dice a los discípulos. Y les recomiendo a ustedes que, mis hermanos, se lean la teología de Joaquín Jeremías, que es muy buena del Nuevo Testamento. Es bellísima. Léanse teología del Nuevo Testamento de Joaquín Jeremías. Es excelente. Y ahí nos va a hablar del reino. ¿Cómo es el reino de Jesús en la ética? Diferente. Es una ética de amor. Es una ética del perdón. Es una ética de la gracia. ¿Sí? La gracia. ¿Sí? No es por nuestros méritos, porque a veces pensamos, si hacemos incidencia social en nuestras iglesias, ¿cierto? Nos volvemos expertos en incidencia social y pensamos que con eso, como cuando estábamos en la iglesia tradicional, con eso vamos a comprar a Dios. No. A Dios eso no le afecta. De que yo vaya y comparta el pan con el hambriento, eso es un deber mío, porque me lo dice en Mateo 25, 35 al 37. Si no me dirá un día, yo nunca te conocí. ¿Sí? La iglesia en su ética, en sociedad, debe hacer incidencia social, debe evangelizar al pobre y al rico igual, y debe hacer una ética del perdón, del amor, ¿sí? Mira, a mí me impresiona mucho cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, pero ¿cómo se les aparece? A aquellos que lo han negado y que se fueron todos cobardes y lo dejaron botado todos allí en la cruz. Y después el último capítulo de Juan a mí me encanta ese capítulo. Y me encanta predicarlo. Ahí se lo dejo. El Señor les dice, muchachos,
vengan a desayunar. Les hace desayuno después de que el Pedro lo negó, después de que lo dejaron botado a él solo, ahí crucificado. Pero Jesús les muestra el amor. Si alguien en nuestra iglesia nos traiciona como pastores, nos falla, ¿cuál es nuestra actitud ética? ¿Cuál no es nuestra actitud ética cuando vemos un pastor que progresa, que Dios lo bendice? ¿Cuál es nuestra actitud ética cuando vemos que ese pastor es que progresa, que Dios lo bendice? Porque así como cuando crece tu alma, crece todo es bendecido. Todo lo que toquemos va a ser prosperado y bendecido, porque Jesús nos llamó a eso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo haces tú cuando alguien te divide la iglesia? ¿Lo perdonas? ¿Qué haces cuando otra iglesia crece mejor que la tuya? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es la de Jesús? Muchachos, vengan a desayunar. A mí me encanta esa parte. Y después le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí te quiero. Y en el original es agapón, ¿cierto? Él le dice, sí te quiero. Y le vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, te quiero. Y a lo último le dice, ¿me amas? ¿Cierto? Y le va diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta. Y le va diciendo que apaciente, que las ame, ¿sí? Pero al final el Señor le logró sacar del corazón a Pedro el agapón. Amar continuamente aquel que lo había negado. ¿Somos capaces de amar a la gente de esa manera como Jesús? Hable mal de nosotros. Nunca van a hablar bien de alguien que progresa en la iglesia. Si tu iglesia está creciendo, van a hablar mal de ti. ¿Sí? Si tu iglesia está siendo prosperada, van a decir, ¿cómo? ¿Sí? Y además necesitamos traer a los enfermos a casa. Esa es la ética también nuestra. La ética nuestra es el amor. La ética es como la de Jesús, perdonar. La ética nuestra es cómo nos sentimos frente al aborto, a la eutanasia, a todas estas corrientes ideológicas que están habiendo. ¿Qué harías si llega un homosexual a tu iglesia? ¿Qué pasaría si llega una prostituta a tu iglesia? ¿Cómo se mira a una mujer que viene con un traje aparentemente para nosotros no adecuado a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud frente éticamente y como iglesia en la sociedad? ¿Cómo estamos siendo sal? ¿Cómo tratamos al débil, al vulnerable, al que no puede defenderse? La Biblia me habla en Miqueas de justicia y amor, ¿cierto? Mira lo que yo te pido, dice el Señor, ¿cierto? Justicia, misericordia, amor, ¿sí? Si no está equilibrado eso, la palabra con el amor, vamos a caer en legalismo con solo palabra. Y si caemos en solo amor, vamos a ser permisivos dentro de nuestras iglesias, ¿sí? La iglesia contemporánea necesita hombres y mujeres que trabajemos en equipo, que no seamos llaneros solitarios, hombres y mujeres que aprendamos del otro, que seamos tan humildes de decir, oiga, yo necesito aprender de aquel, porque no nos la sabemos todas. 3, necesita mentorear. En el Antiguo Testamento, Elías fue y buscó al discípulo, ¿sí? Elías fue y cuando miró a Eliseo que estaba ocupado, fue y lo llamó, ¿sí? Jesús fue y llamó. Moisés llamó a Josué, ¿cierto? Y lo puso a ayudarle. Le modeló para él. Necesitamos como pastores modelar para otros. Necesitamos como pastores dejar un legado. Esa es la iglesia contemporánea, no es el llanero solitario, es que trabaja en equipo y mentorea a otro, ¿Y qué es mentorear al otro? Yo menguar para que el otro crezca, Eso hizo el mismo Juan Bautista para que Jesús creciera. ¿Qué hizo Jesús? Menguó para que los discípulos crecieran. Si tú no eres
un pastor que quieres dar la vida por otro y quizás dejar tu fama para que otro la tome, no sé cómo estarás, pero ese es el reto. El reto es también irme aún a la misma sociedad, a la misma ciudad. ¿Cómo es su contexto? ¿Cómo es que hablan? Porque nos hablamos entre nosotros, nuestro contexto es muy religioso, ¿sí? Hablando de sociedad, iglesia, ética, todo esto, porque son un solo conjunto. Yo a veces miro y digo, necesitamos quitar nuestra jerga cristiana, somos agentes secretos, nuestros códigos es el amén, el aleluya dentro de la iglesia, pero afuera nadie nos conoce, no conocen nuestros dichos. Sí, necesitamos hablar común y corriente con la gente de afuera, que la gente venga y diga, tan chévere que está aquí, bonito, yo quiero al Señor aquí porque esta iglesia, este lugar es lleno de amor, es lleno de amor. ¿Cómo es tu ética cuando otro pastor te invita? ¿Sí? A veces, ¿cierto? Hay divisiones porque otro pastor fue invitado y se llevó la gente. Y nos pasa lo de los axalones. ¿Sí? Entonces, nos llevamos las ovejas del otro porque queda cerquita de la iglesia nuestra, por nuestro carisma nos lo llevamos. ¿Cuál es nuestra ética como pastores, como líderes? ¿Qué ética manejas? Ahora sí, pastora Yexi. Sí, hablando de eso, creo que el hablar de ética es apegarse al carácter de Cristo. ¿Cómo respondemos? En resumidas, ¿cómo respondemos ante los desafíos que se nos presentan en la actualidad? Y la ética no es solamente decir esto se puede y esto no se puede. Sí, la palabra del Señor es amplia y profunda para hablarnos acerca de lo que podemos y no podemos. Pero vemos a un Padre Celestial que nos cautiva con su amor. O sea, Él nos enamora. Creó un plan divino de salvación para nosotros, pero para que nosotros estemos con Él por amor. Y creo que esa es la forma de nosotros también llegar a la gente. Recordaba la parte de cómo Jesús amó a Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Jesús no llegó y dijo, bueno, como Judas me va a traicionar, a este no lo voy a discipular, a este no me le van a dar, a este. Trató a Judas tal cual como todos los discípulos. O sea, lo discipuló, lo enseñó, le sirvió, le amó, sabiendo que lo iba a traicionar. Y de eso habla del carácter ético de Jesús. Ese carácter es el que nosotros necesitamos como iglesia. Porque sí, en la iglesia va a haber de todo. Sí, es una iglesia, como decía el hermano que preguntaba, sí, es una iglesia, es un hospital, pero que está consciente de que está en un proceso de transformación, en un proceso de sanidad. Y mientras estoy sanando, ¿sí? No es que ahora voy a esperar a ver que me sane Dios y ya no salgo a predicar, no. Mientras estoy sanando, yo voy a seguir a ayudar a otros a que sean sanos. De eso se trata. Entonces, me gustaría que viéramos un video. Vamos a ver si desde la presentación se ve. Si no se escucha, me avisan. ¿Sí se ve? Sí se ve, pero no se escucha. Pero no ¿No escuchamos. se escucha? Si tienes el enlace, me lo puedes enviar y yo lo comparto. Está en YouTube. Tengo aquí una ventana abierta del video. Ah, pues, ok. Compártelo, a ver. Excelente. A ver si. La mujer adulta. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. No, todavía no.
¿Nada? No, no No se se oye. escucha. Voy a compartírselo el enlace al pastor para ver si él lo puede. Sí, compártemelo, por favor, y con gusto. Mientras tanto, podemos, no sé si tiene las preguntas ahí, pastora, para que ellos vayan de una vez anotándolas. Sí. Sí, sí. Voy a enviar el enlace al pastor. Perfecto. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo. Listo. ¿Le llegó? Sí, ya lo comparto entonces. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más.
El sol se asomaba lentamente sobre el monte. Yo creo que ustedes han leído todos el Sermón del Monte, ¿no? Y a veces hasta no lo sabemos de memoria. Jesús se sube al monte, al monte, es el mejor maestro, mejor pedagogo y didacta. Siempre va a hacer didáctica, es decir, con lo que tiene va a emplearlo para poder enseñar, ¿sí? Y uno mira, ¿cierto? Cualquiera que obligue, ¿cierto? Que te obligue a llevar una carga, a andar una milla, anda con el 2, es decir, dale más de lo que te están pidiendo. Nosotros tenemos eso. La ética de Jesús se va a basar en el Sermón del Monte, ¿cierto? En el amor, ¿sí? En el gran mandamiento, los 2 grandes mandamientos. Vamos a leer de los 10 mandamientos. Ahí está la ética. En el Nuevo Testamento, los 2 grandes mandamientos. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, voy a amar. Si no me amo, no puedo amar a las personas. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Sí? Cuando el pecado de Jesús es más allá de lo que era el Antiguo Testamento, es diferente aparentemente en la forma, no en la esencia. El pecado sigue siendo errar el blanco en el griego, errar el blanco. Pero en la ética de Jesús lo vemos en el Sermón del Monte, que es precioso y que se lo invito a leer, ¿sí? De una óptica diferente, ¿sí? Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Jesús advierte contra el juicio hipócrita y nos invita a examinarnos, ¿sí? Porque cuando señalamos a una persona con un dedo, 3 van hacia nosotros, ¿sí? Necesitamos mirarnos, examinarnos, tener una ética cristiana, una ética como la de Jesús. ¿Cómo estamos respondiendo en la iglesia actual? ¿Sí? Amamos condicionadamente. Si la gente viene a la iglesia, entonces la amamos. Si no viene a la iglesia, no la amamos. Si es perfecta y es santa, entonces sí la amamos. Si muestra sus errores, no la amamos. Creo que aquí esta parte la dice. A veces pensamos solamente, mira, a veces la iglesia ha caído o cayó en un tiempo en condenar, exigir, ¿sí? Pero no nos preocupamos a veces por la persona, por el ser de las personas. Creo que la pastora Jay sí quiere hablar de eso. Sí. En esa parte, cuando Jesús enfatizó el adulterio, cualquiera que mirara a una mujer con deseos, hablando acerca de que no es solamente que comete el acto, o sea, sino la intención del corazón. Dentro de las iglesias actuales, algunas pues ya han sido liberadas de todo ese legalismo, pero otras podemos estar en el hacer de las personas. Si pecó, si dañó, si erró, esta persona no es apta para entrar dentro de la iglesia o ya no es aceptada dentro de la iglesia. Recuerdo que de adolescente era líder de intercesión y estábamos en un servicio de intercesión que se hacía de noche y frente a la iglesia había una licorería. Vino una mujer, era una licorería y algo más. Vino una mujer de allá y entonces venía con un toxito, venía con una falda muy cortica
mostrando casi que todo su cuerpo. Y a mí me marcó mucho eso, porque cuando ella quería entrar, ella quería tener, se notaba que necesitaba oración. Y recuerdo que cuando iba entrando, los caballeros no la dejaron entrar. ¿Sí? Los caballeros que estaban ahí en la puerta de la iglesia no la dejaron entrar porque ella no estaba apta para entrar. Entonces, estaban más interesados en que la mujer estuviera vestida acordemente para entrar que lo que realmente necesitaba esa alma. Necesitaba de Dios, no importaba tanto, no estoy diciendo que ahora todo el mundo se va a la iglesia como quiere, no, sino que esta persona necesitaba de Dios y la iglesia le impidió el acercamiento a Cristo. Nos enfocamos tanto igual dentro de las iglesias en el hacer, en que si se puso, si no se puso, si comió, si no comió, si cumplió con los deberes de la iglesia, que en el ser de la persona, que en el corazón, qué tan relacionado está el corazón de esta persona con el Señor. En las iglesias entramos en conflicto porque si no hay un compromiso, porque si la gente no hace, que si la gente no cumple, y los llevamos a tal punto de adulterar, sí, de adulterar, porque entonces ponemos en primera plana la iglesia y dejamos de lado a la familia. Entonces, no nos interesa tanto cómo está la familia del creyente que está en la iglesia, sino que nos importa es que cumpla con sus responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces, eso no habla de un carácter de Jesús, de una ética como la que Jesús profesaba. A Jesús le interesaba más cómo estaban ellos, que ellos estuvieran sanos y después los enviaba. Yo no sé si ustedes han visto algunas partes de The Chosen. Hay una escena donde ellos regresan de haber caminado, creo que habían predicado y se habían ido por un buen tiempo y ellos regresan y lo primero que hace Jesús es que le dice a Pedro, a Simón Pedro le dice, vete con tu esposa. O sea, ya cumpliste, ve y atiende a tu familia. Y nosotros, mientras más la gente esté haciendo, estamos bien. Si la gente está haciendo en la iglesia, está produciendo en la iglesia, estamos bien. Pero si hay alguien que nos dice, yo necesito un tiempo con mi esposa, yo necesito un tiempo con mis hijos, entonces decimos, este hermano no está centrado, este hermano está en pecado porque le está dando prioridad a la familia, cuando la realidad es que es Dios, familia e iglesia. Y no estamos acostumbrados o no queremos aceptar eso. Entonces, la iglesia necesita volver a las enseñanzas de Jesús, porque nos hemos convertido más en legalistas, en querer cumplir dogmas que realmente establecer la ética de Cristo dentro de la iglesia. Tenemos muchos paradigmas, ¿sí? Que vienen de generación en generación. Que porque este lo dijo. Ahora, y no está. No es. ¿Sí? Entonces, pero sonríe mi hermano, no se pongan bravos. Vamos a hacer un taller, ¿cierto? Pero yo creo que para que lo traigan la próxima clase, 2 tareas. Una que va a decir la pastora Yexi y otra es, van a ver la película que se llama Agorá, la caída de un imperio. Agorá, la caída de un imperio. Y lo vamos a trabajar en la próxima clase para trabajar el liderazgo de la mujer y el otro tema que viene, ¿sí? Y así ganamos tiempo porque ustedes ven la película, también contestan las preguntas que la pastora les va a dejar y de hoy en 8 días trabajamos las preguntas y trabajamos los temas que tenemos porque el tiempo es a veces cortico. Listo, pastora. Ok. Ya esto será para entonces la próxima clase, ellos lo van a traer. Sí, porque no alcanza el tiempo porque ya son las 40. Sí. Entonces, aquí tienen la primera pregunta, que es ¿cómo responde la iglesia tradicional y la iglesia actual con respecto al aborto, la eutanasia, a la comunidad
LGTBQ y la incidencia pública y social. Me avisan cuando ya hayan terminado de anotar para ponerles la otra. ¿Listo? Y la otra, ¿cuáles son los desafíos de la pastoral en la ética cristiana, según la iglesia primitiva y el Sermón del Monte? Entonces vamos a desarrollar estas preguntas y las vamos a traer listas para la siguiente semana. ¿Tienen preguntas, mis amados? Ok, chicos, ahora preguntas o aportes. Eso, aportes también. Muy bien. Bueno. Perdón, yo no copié la pregunta bien. Yo creo que están en el grupo. Lo están mandando el grupo de WhatsApp. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, siempre, amada. Si están en el grupo. Adelante, Tavares. Sí, a mí me parece, escuchando un comentario por YouTube de una persona, que yo creo, no es que la persona en su gran mayoría o una gran parte rechacemos a Dios en sentido general, porque siempre hay una necesidad para las situaciones que a veces nos encontramos de un ser superior o como uno quiera llamarle, Dios, etcétera. Más bien para alguna corriente religiosa, me parece que es el testimonio que dan y cómo la persona pues ven a Dios a través de del carácter que esa persona pues tiene en su forma de comportarse. Por ejemplo, observaba en lo que había escuchado y visto, que muchas veces se predica un Dios de necesidad. Y estas personas que predican ese Dios de necesidad tienen un carácter que muchas veces ese carácter raya con lo que es la ética, y una ética que bordea actos o comportamientos delincuenciales, como por ejemplo la extorsión, el chantaje, etcétera. Entonces, muchas veces cuando perciben en alguna persona esos comportamientos de personas que están llamadas a tener un comportamiento ético cristiano, en el entendido de que Jesús predique el amor, entonces cuando tú ves que se distorsiona y se predica otra cosa con una intención de fondo, que no es la intención del amor, entonces las personas cuando ven esos testimonios rechazan a ese Dios de los cuales esas personas predican y dan testimonio. Entonces me parece que por ahí es que algunas personas tienden a tener cierta oposición a las personas pues, que se dedican en una iglesia a predicar el evangelio. Gracias, mi hermano. ¿Alguna otra persona que quiere participar, contribuir? O si no, el pastor Canelo. Bueno, tenemos a Eugenio, luego tenemos a Laura y luego tenemos a Luis. Recuerden decir su nombre y dónde están pastoreando, algo así, para que conecten con la facilitadora, por favor. Buenas noches, mi nombre es Eugenio Brito Guerrero y pastoreo en Villa Central, Barahona, República Dominicana. Quería preguntar, a modo de para edificarnos, o edificar
podemos decir desde el punto de vista ético, hay ovejas malas que deben de ser ministradas por ética. Pregunto, para edificar. Que hay ovejas que hay ovejas malas. Para mí no hay ovejas malas. El Señor dejó 99 y se fue por uno. Yo te diría que no hay ovejas malas. Si recordamos que llega a la iglesia gente herida y las personas responden de acuerdo a sus heridas. Entonces, yo creo que el pastor, en este caso, por eso es importante que el pastor debe entrar en un proceso de sanidad. No es que el pastor está por encima de todos, es que el pastor debe estar en una conexión profunda con el Señor para poder discernir las situaciones que se le presentan. Te lo digo a modo de testimonio. Hace un año aproximadamente mi esposo falleció y yo asumí la iglesia aún estando en un proceso de duelo. En medio de ese proceso, pues hubo gente que también está herida, que estaba dolida porque murió su pastor, que todo esto. Recuerdo que en una oportunidad una de las personas me dijo, pastora, lo que pasa es que usted es hipócrita. Así, me lo dijo de frente. Usted es hipócrita porque usted habla de que ama a la gente, pero usted no está conmigo toda la semana. O sea, yo estaba en un proceso de duelo y ella quería que yo estuviera toda la semana con ella, o sea, todos los días. Yo tengo 3 niños. Entonces, yo pudiera decir, no, ahí se levantó el diablo. O esa es una oveja mala a la que yo tengo que disciplinar. Pero aún así, en medio de mi dolor, y yo podía haber dicho, no, esta está en disciplina, esta no ministra, esta no hace nada. Lo que hice fue verla a ella a través de los ojos del Señor y considerar que en ella también había dolor. ¿Cuál fue mi acción en esto? Hacer lo que hizo Jesús con Judas. Le amó, le amé. Ella dejó de ir a la iglesia como por un mes. Y todos los días yo le escribía, oraba por ella, le mandaba un mensaje, y no me respondía. Y si me respondía eran con malas palabras, como que no me escriba, que no sé qué. Y yo insistí amándola, porque a veces nos creemos con el derecho de juzgar a los demás porque tenemos la verdad, ¿sí? Entonces, nosotros no hemos sido llamados a juzgar. ¿Qué hice yo? Entonces, le empecé a orar por ella, le amé, pero también le confronté. Le dije, tú tienes una situación en la que necesitas entregarle a Jesús tus sentimientos, necesitas entregarle a Jesús ese dolor, porque yo no soy responsable de tus dolencias. Tú decides si lo que yo haga te afecte o no. Se supone que debes estar cimentada en Cristo. Y eso ella la confrontó. Ahora es una de las más fieles de la iglesia, es parte del equipo de liderazgo, pero porque la amé y la confronté en amor. Entonces, no se trata de que hay ovejas malas. Hay gente herida que necesita ser sanada a través del amor de Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga. Laura Batista, soy copastora en la Iglesia de Dios Arroyo Hondo, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Para mí es interesante este tema, me ha llamado mucho la atención, la ética. Como soy psicóloga, siempre había estudiado la ética partiendo de la disciplina de la psicología y los principios de la ética en cuanto a la confidencialidad y que la ética protege la invasión a la intimidad. Interesante ver que, bueno, como no soy pastora, no sé si hay un manual como nosotros los psicólogos que te dan esos principios éticos que inclusive tienen convenios internacionales en cuanto al manejo de esa privacidad en la persona. Pero me gusta, la parte que me llama mucho la atención es el hecho de ver la ética partiendo de la costumbre, del hábito, el quehacer, el cristiano en el hacer. Y también me gustó la última parte que dice la pastora,
de que muchas veces lo creemos dueño de la verdad y tenemos esa facilidad de juzgar a la persona. O sea, ver la ética en la forma práctica y verla desde cómo Jesús vivió es muy bueno. Interesante para mí ha sido la clase, ver ese foco de la ética dentro de la práctica cristiana. Pastor Luis. Sí, Dios me le bendiga. Pastor Luis Ramírez, desde Barahona, República Dominicana, Iglesia de Dios, Rey. Sí, me llamó mucho la atención cuando la pastora, la maestra Jessie, hablaba sobre ese comportamiento de medir a la persona a veces por situaciones externas que vemos y más bien por el legalismo religioso. Yo diría que no solo en nuestro tiempo estamos viendo eso, porque eso viene desde la antigüedad. Hay algo que yo siempre enfatizo sobre la situación del cristiano. El cristiano necesita madurar en el evangelio, necesita madurar. Pero para madurar, lo primero que debe conocer es el plan de Dios con el hombre. Si no conoce el plan de Dios con el hombre, va a estar errando todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros visualizamos en la antigüedad lo que pasó con la situación de Pedro y Cornelio. A pesar de que Dios certificó, le mostró a Pedro que él estaba dando un mandato, le hizo para que viera que él iba a mandar a la persona a buscarlo, y habló con Cornelio para que fuera a buscarlo a él. Todo ese mandato que hizo posible que se entendiera que era el Señor, y que Pedro lo entiende, porque coge luego para donde Cornelio, que le dice que no duden en ir, que vayan. Pero estando incluso en la casa de Cornelio, se está negando por legalismo religioso, se está negando a actuar como el Señor le ha mandado, hacer lo que el Señor le mandó. No obstante, más allá, después de ver cómo Dios se glorifica en esas personas que aparentemente al ser gentiles y tenían ellos un mandato de que no podían entrar aquí, que no, tantas cosas, tanto legalismo, y que luego entonces se manifiesta el Señor y le muestra todo eso, viene, porque a pesar de que Pedro reconoció que el Señor se había manifestado, viene una situación en él, sigue el legalismo, sigue porque ahora le está imponiendo que para ellos ser parte del pueblo tienen que circuncidarse para cumplir con un mandato legal. Cuando Dios te mostró que él lo recibió así, y es Pablo quien lo llama la atención y le pone clara esta situación. Pero me llama mucho más la atención que la iglesia central de Jerusalén, cuando recibe la noticia, en vez de alegrarse, porque personas han recibido al Señor, personas que ni siquiera se imaginaban que recibirían al Señor, lo que vienen a enfrentar a Pedro porque violentó una cuestión de ley que a Dios le interesa muy poco, porque Jesús lo mostró con la cuestión del sábado. Él le mostró que el hombre tiene más importancia que todo eso legalismo. Entonces, eso tenemos que entenderlo cuando nos metamos entre en la cabeza, en todo nuestro cuerpo, la importancia que tiene el hombre para Dios. Entonces, nuestro pensamiento frente a la actitud como cristiano va a cambiar. Ciertamente es necesario que pongamos en nuestra mente el plan de Dios para el hombre. Dios me le bendiga, porque de verdad que es maravilloso. Paz. Amén. Yo creo que entonces ya las profesoras tendrían una palabra de cierre. Anel, buenas noches. Dios bendiga. Mi lady de este lado. Amén. ¿Me escucha? Amén. Sigue. Estaba escuchando a la pastora decir de una persona que iba a entrar a la iglesia y no estaba vestida adecuadamente, y los caballeros de esta congregación no la dejaron entrar.
vivimos en un tiempo donde el modernismo ha entrado de una manera muy invasiva a las iglesias. ¿Cómo se manejaría una persona que dice ser cristiana, que va a la congregación con una vestimenta que no es adecuada? Por favor. ¿Cómo qué? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se podría manejar a una persona que dice ser cristiana y va a la congregación vestida no adecuadamente? Bueno, yo te diría que primero tienes que modelarle a Cristo. O sea, de nada sirve que yo le diga a la muchacha, a la persona que vaya a la iglesia siendo cristiana y le diga, tienes que quitarte esto, tienes que quitarte aquello, tienes que ponerte esto, porque yo le estoy quitando lo externo, mientras que en su corazón está. Entonces, de nada sirve que ella vaya y si yo le digo que mira, no puedes ir, qué sé yo, en pantalón, tienes que ir en falda, y ella se va en falda a la iglesia, pero fuera de la iglesia, ella va a usar sus pantalones, ella va a ser tal cual como ella le gusta hacer. Lo importante es que el carácter de Jesús sea formado en la persona. Porque cuando es formado el carácter de Jesús en la persona, tú no tienes que decirle a ella, quítate, ponte, no hagas o no hagas. Porque la palabra del Señor va a ser mi modelo, va a ser mi guía para hacer lo que el Señor le agrada que haga. Entonces, entramos en una situación donde yo pastoreo una iglesia donde la mayoría son jóvenes. Y los jóvenes de mi iglesia les cuesta terriblemente usar camisa. O sea, usar camisa, usar corbata. No por eso yo le voy a decir, bueno, ustedes están pecados porque no están usando corbata. Yo prefiero a una juventud que use una franelita, una franela, no sé cómo le llamen allá, o polera, no sé. Prefiero que haya un joven así en la iglesia a que deje de ir y se contamine con qué sé yo qué cosa porque no tiene una camisa. ¿Sí me doy a entender? O sea, lo importante es que la persona sepa por quién ha sido salva, quién le ha salvado, quién le está transformando y a quién le sirve. Cuando esta persona sabe a quién le sirve, solita va a dejar lo que sabe que no le conviene en su vida. No sé si la pastora Rosalba quiera decir algo. Sí, yo creo que en el tiempo de Jesús, cuando le traen a la mujer, ¿cierto? En el adulterio, le dijeron lo que hablamos hace ratito, ¿cierto? La condenaron a ella por lo que estaba haciendo, pero Jesús no la condenó. Jesús la amó. Y a todos los que se presentaron ante Jesús los amó, dice la palabra del Señor, y tuvo compasión de ellos. Si nosotros predicamos en nuestra iglesia, la iglesia somos todos nosotros, no, porque es que a veces confundimos el edificio con la iglesia somos todos nosotros, ¿sí? Cuando la gente que viene a nuestra iglesia debe ser recibida de cualquier manera. Si esa persona ha tenido un encuentro con Jesús, se va a parecer a Jesús. Y es un proceso. La vida cristiana es un proceso, no un suceso. Así. ¿Sí? Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice, hasta ser perfeccionados y parecernos a Él. Yo me imagino al Señor todos los días sacándonos brillo a ver si Él se puede ver en nosotros. ¿Sí? Y nos saca brillo todo el tiempo. Yo no sé si a ustedes les saca brillo. A mí todos los días, ¿no? Y pone el hermanito difícil, pone a... voy conduciendo y se atravesó una moto y ahí el Señor toca sacar brillo, la paciencia, todo eso, y nos va sacando brillo para parecernos a Él. Necesitamos a veces hacer cambios de mentalidad, una paranoia, una metanoia, ¿cierto? En el griego, una transformación mental para comenzar a hacer una pastoral contemporánea, ¿sí? No vamos a crecer en nuestras iglesias, nuestras congregaciones no van a crecer, ni vamos a plantar más iglesias
si seguimos haciendo lo mismo de hace 10 años donde no ha resultado, ¿sí? Necesitamos recibir en nuestras iglesias al débil, al que no puede, al que sí puede, al político, a la prostituta, al gay, a todo el que llegue a nuestras iglesias. Necesitamos recibirlo con amor. Y hay hermanos que se duran más tiempo en eso para ser como Jesús que otros. Hay otros que rápido tienen un encuentro con Jesús y cambian, pero hay otros que no. Entonces necesitamos nosotros esperar, aprender a amar, amar, amar. Señor, toda tu palabra, cuando uno mira, es el amor. Sí, y hay algo que a mí me siempre lo tengo en mi corazón. La fe obra por el amor. Los milagros sucederán cuando nosotros tengamos compasión de la gente. ¿Sí? Alguna vez, yo comenzando el ministerio, me invitaron aquí al Llano, que es una zona de pura brujería y hechicería. El hecho es que yo estaba trabajando en un colegio, tenía que madrugar, yo iba de misiones allí y ya era tarde y estaba en una liberación de una jovencita y los demonios no se iban y yo reprenda y reprenda y me fui al altar y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no es libre? Y esos demonios la atormentaban, la subían. 4 hombres sosteniéndola y la botaban al piso y su rostro ya botaba sangre. Y yo fui y le dije al Señor eso y el Señor en mi corazón llega y me habla a mi vida y me dice, has hecho todo pero no la has amado. Y yo me dijo, ve y la abrazas. Y fui, desde ahí, yo comencé a abrazar a todas las personas. Desde ahí comencé eso. ¿Sí? Un abrazo puede hacer que el hijo pródigo vuelva a casa. Un abrazo. Y fui, la abracé y quedó libre. La abracé y le ministré amor, 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 amor. No duré nada en eso, hermano. Y fue libre. El amor puede cambiar a ese joven que es rebelde en la iglesia, a esa mujer que está amargada. El amor de nosotros como pastores, como líderes, puede cambiar esta sociedad que está sedienta de amor. Está sedienta de amor. La iglesia está para ser sal. Y es difícil aceptar muchas cosas porque nuestros paradigmas están ahí. Están ahí, están ahí. Necesitamos cambiar. A veces nos confronta. Esto nos confronta a manifestar a Jesús a través de nuestras vidas, de nuestros dichos y hechos y acciones. Manifestar a Jesús. Amén. Pero sonríe, mis hermanos. Amén, amén. Bueno, Dios bendiga, familia. Lo que puedan encender su cámara, que voy a hacer una fotito rapidita, por favor, lo que puedan. ¿Qué le ha parecido la clase? Excelente, excelente. Ánimo. Ánimo. Excelente. Pues ya ustedes saben, el próximo lunes también. Excelente. Seguimos. Y habrá un tema ahí de liderazgo de las mujeres, pero los hombres no se queden. Los hombres no se queden. Aquí hay muchísimos hombres. Yo compartí el flyer y pensaron en el grupo. Pero es para mujeres. Digo, no, esto es para todo el mundo. Qué bueno. Sí. Bueno, hola Belkis. Mira, cuando prenden la cámara uno se siente como más, como yo. Pastoras. Bueno, hago una fotito ahí, un segundito. Déjenme, sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso. Bien, entonces, ¿qué le pareció la clase? ¿Le gustó? Maravillosa, maravillosa. Excelente, excelente. Tremendo equipo ahí de esa pastora, ¿no? Bueno, pues, gracias, pastoras. Oramos. Señor, gracias por estas hermosas pastoras que vienen a desafiarnos con un evangelio contextual, un evangelio basado en amor, un evangelio cargado de sacrificio por el otro. Te pido, Señor, que las bendigas y que también nos bendigas a nosotros, que podamos pasar del conocimiento teórico a una práctica, a un acompañamiento pastoral y que podamos ver un avivamiento en nuestras iglesias y en nuestros países.
Bendice a cada estudiante, mira a aquellos que no pudieron estar, que luego puedan ver la grabación y también sean edificados. Señor, gracias por esto que estás haciendo. Alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Abrazo a todos. Adriana, sí, cuánta gente. Manuel Mejía. Ánimo. Se le quiere, gracias. Tremenda mujer esa, ¿verdad? Ánimo, licenciado. Dale, ministro. Rosalba. Ay, se me fue. Rosalba es una... Aprovechen ese contacto ahí. Si un día van a Colombia. Anel, ¿cómo ve el asunto? ¿Cómo ve el asunto de los certificados? ¿Cuántos se han inscrito? Bueno, la gente se está inscribiendo, llenen el formulario. Excelente. Sí, Excelente. sí, algunos ya hasta han pagado. ¡Ey, qué bueno! Sí, eso hace que uno se pueda organizar con más tiempo. Correctísimo eso. Sí, muchas gracias, de verdad. Sí. Eso tendrá un antes y un después en estos cursos. Sí, sí. Eso va a ser de mucha motivación. Y vamos a continuar. Dios me lo guarde. Amén. Amén, Luis. Gracias por la motivación. Marmolejo, abrazo, Yulisa. Seguimos en contacto. Igual. Ok, detener la grabación primero.